La ciudad de Culiacán ha sido escenario de crudos enfrentamientos entre ambas facciones del cártel de Sinaloa, que buscan tomar el control de la organización criminal. A casi 2 meses de la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, la violencia finalmente estalló en la ciudad de Culiacán, considerada como el bastión de las dos principales facciones: los Chapitos, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y de la Mayisa. Sicarios ahora bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco. La aprehensión el pasado 25 de julio de mayo. Zambada en Nuevo México, Estados Unidos, destapó todo tipo de hipótesis sobre si el máximo líder del Cártel del Pacífico se había entregado tras un acuerdo con las autoridades del vecino país. Sin embargo, al paso de los días, se dio a conocer una carta firmada por el propio narcotraficante en la que aseguró que fue engañado, secuestrado y llevado en contra de su voluntad en una avioneta a la Unión Americana. Según relata el documento, el orquestador de este secuestro fue Joaquín Guzmán López, el Güero, ahijado del Mayo e hijo de El Chapo Guzmán, quien se encontraba negociando su detención con las autoridades estadounidenses y que aprovechó un presunto descuido de su padrino para traicionarlo. Aquello ha desatado distintas crisis de seguridad, entre las que se encuentra un conflicto armado abierto que ha durado más de 2 semanas en Culiacán, en el estado de Sinaloa, desde el pasado 9 de septiembre. Desde el 10 de agosto, fecha en que se dio a conocer la Carta del Mayo, se especuló que el Mayito Flaco tomaría represalias contra los Chapitos, por lo que se había generado mucha tensión por parte de los integrantes del cártel que operan dentro de la ciudad ante la incertidumbre de una posible guerra. Algunas versiones periodísticas apuntaban que el hijo de Zambada García se encontraba reclutando sicarios y haciendo acuerdos con familias dentro del cártel para poder pelear contra los Chapitos, quienes son considerados como los más violentos y con mayor poder bélico del cártel de Sinaloa. Todas estas versiones se hicieron realidad durante las primeras horas del pasado 9 de septiembre, cuando habitantes de Culiacán reportaron balaceras entre civiles armados que fueron percibidos en la zona oriente de la ciudad, lo que generó incertidumbre entre la ciudadanía. Durante el transcurso de ese día se reportaron varios incidentes y comenzaron a circular videos en donde se escuchaban conversaciones de frecuencias de radio en las que se confirmaba la versión de que Ismael Zambada Sicairos ordenó a su ejército de sicarios acabar con los Chapitos en territorio sinaloense. Las autoridades locales han reportado que, solo hasta el 23 de dicho mes, se contaban al menos unos 50 muertos y 70 secuestros. El periodista inglés, especializado en cubrir organizaciones criminales en México, Joan Grillo, explicó a la BBC que hay 2 facciones del cartel que están en enfrentamientos para llenar el vacío de poder que dejó el operativo de finales de julio. Una de ellas está conformada por los Mayos, es decir, los hijos y aliados de Zambada. La otra corresponde a los Chapitos, los hijos y aliados de El Chapo Guzmán, quien también se encuentra detenido en Estados Unidos. Grillo lleva 24 años cubriendo la violencia en el mencionado país y también ha reporteado los enfrentamientos de septiembre en Culiacán. Además, a lo largo de su carrera ha producido decenas de documentales y ha escrito libros sobre el narcotráfico, tales como Blood Gun Money, How America Arms Gangs and Cartels. Bloomsbury Publishing, 2021. He ido 14 veces a Sinaloa y llevo décadas cubriendo al narco y nunca había visto una guerra civil como la está ocurriendo tras el arresto de El Mayo, comentó el reportero al citado medio. Relató que la ciudad está paralizada y que antes eran 2 o 3 días en ciudades pequeñas con cierta tradición de violencia, pero ahora es en una capital de 1 millón de habitantes. A raíz de los tiroteos, secuestros e incendios, dijo que los niños no están asistiendo a los colegios, que gran parte del comercio se detuvo y que pueblos cercanos a Culiacán han enfrentado escasez de alimentos, entre otras consecuencias y peligros a los que se ha enfrentado la población. La gente se autoimpuso un toque de queda y las redes sociales están proliferando el miedo con videos muy crudos, falsos y ciertos, que generan una sensación abrumadora. Y eso, que es mucho lo que no se sabe, porque los periodistas locales no están saliendo de noche ni a las zonas rurales.
la cifra de 50 homicidios es limitada. Ves que hay balaceras fuertes en las noches que nadie cubre y no llegan a los reportes oficiales, contó Grillo. En sus palabras, a uno se le contagia el miedo, siente una adrenalina al máximo, algo que nunca sentí en otros lugares. ¿Cómo es la guerra entre los mayos y los chapitos? Cuando le consultaron qué ha escuchado de los habitantes de Culiacán, Grillo dijo que, por un lado, hay psicosis social, miedo, hasta el punto en que un señor le comentó que tenía un ataque nervioso. Pero por otro, hay gente que apoya más a los mayos, que tienen la imagen de ser más vieja escuela, que andan en chanclas y sombrero y no se meten con el pueblo, y vienen de la amapola y la marihuana. En contraposición, precisó el periodista, los chapitos son más vistos como un cartel nuevo y más violento, con opulencia, moviendo droga sintética. Y en ese sentido, la gente cree que los mayos van a ganar, pero yo veo a los chapitos muy poderosos. El público quiere que haya un ganador, por acuerdo o por batalla, para que termine la guerra civil. Al ser consultado sobre por qué el arresto o el asesinato de un capo desencadena enfrentamientos, Grillo dijo que el problema del narcotráfico y del crimen organizado es que, cuando quitas elementos, aparecen otros. Pero se cree que si bajas a las cabezas, a los capos, eso no pasa, y esa ha sido la estrategia de las agencias estadounidenses. Si las cabezas no se reemplazan automáticamente, igual hay consecuencias, porque su baja quita el orden que hay y empieza una lucha para reemplazarlo. En este sentido, dijo que ese orden está sobre todo en las bases de las facciones, que es donde están los elementos más jóvenes, que son a su vez los más violentos. Entonces, entre más cabezas quitas, más violencia siembras, enfatizó. Aún así, hizo hincapié en que no hay otra estrategia para enfrentar el crimen organizado en México ni Estados Unidos, por lo que uno puede criticar mucho, especular, pero lo cierto en esto es que es muy fácil proponer y muy difícil lograr resultados. Respecto al cartel de Sinaloa, detalló que, aunque cuentan con varios líderes, los dos más poderosos son el Chapo y el Mayo. Describió al primero como la versión pública y al segundo como la versión de bajo perfil, debido a que Zambada ha evitado mostrarse y es conocido por llevar un estilo de vida más pragmático. Era el líder emblemático, una figura construida a través de los años, una suerte de símbolo nacional para muchos. Nunca, en medio siglo en la ilegalidad, había pisado una celda. Muchos colegas míos no quisieron creer la versión de la traición. Pensaron que si él estaba en Estados Unidos era porque quería. Pero a medida que fue saliendo información del secuestro, que viene de personajes del cartel, de Auristú y de él mismo, es claro que ahí está la búsqueda de una guerra por el control, enfatizó Grillo a la BBC. El reportero también subrayó que aunque ambas facciones han iniciado una guerra fría entre ellos durante los últimos años, tras el operativo de julio, el conflicto se convirtió en una guerra civil en la organización criminal. En una de estas grabaciones que se dio a conocer de forma extraoficial, un individuo apodado El Comanche, uno de los principales jefes de seguridad de Mayito Flaco, ordenó acabar con los chapitos. En un principio, las autoridades de Sinaloa, desde el gobernador Rubén Rocha Moya hasta el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, minimizaron la violencia reportada en medios y en redes sociales, destacando que estos hechos se habían atendido de inmediato y que algunos eran falsos. Pese a ello, los hechos violentos registrados en los próximos días los orillaron finalmente a suspender los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre. Hemos resuelto que el festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público ni privado. El protocolo básicamente lo haremos aquí, en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete. Exclusivamente, no hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la patria y a los héroes que nos dieron libertad, dijo en un mensaje Rocha Moya. 19 muertos y 28 desaparecidos.
De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de Sinaloa, los enfrentamientos entre estas facciones han dejado un total de 19 muertos por arma de fuego y se han reportado 28 personas desaparecidas, además de 11 personas lesionadas por disparos de arma de fuego, de las cuales 9 son hombres y 2 son mujeres. Este viernes hasta las 22:00 se registró el homicidio doloso de 2 personas en el municipio de Culiacán y 5 más en el municipio de Concordia, donde se han suscitado eventos violentos entre grupos delictivos. Se trata de 2 masculinos encontrados sin vida, uno en la localidad de La Pitayita y otro en la colonia Simón Bolívar de la ciudad de Culiacán, así como 3 personas localizadas en el lugar conocido como El Palmito y 2 en el poblado Corte Alto del municipio de Concordia. En el caso de denuncias formalizadas en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Zona Centro, van 36 carpetas abiertas. Culiacán, la capital de Sinaloa, vivió así uno de sus días violentos desde que estallaron los enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa, identificadas con Ismael El Mayo, Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán o Los Chapitos. Las balaceras vespertinas del sábado 21 de septiembre dejaron un saldo de 3 muertos. Previo a la emergencia en la zona de Tres Ríos y en la Plaza Cuatro Ríos, una de las más importantes de Culiacán, medios y autoridades reportaron el hallazgo de 7 cuerpos en distintos puntos de Culiacán, sumando hasta las 8 de la noche 10 muertes violentas. La violencia nuevamente tomó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera del estado, debido a que acudió a la Ciudad de México para solicitar el refuerzo de fuerzas federales. Fiscalía de Sinaloa procesa hallazgo de 5 cuerpos con sombreros. A pesar de que sus gestiones rindieron frutos y se anunció el envío de 600 militares más a Sinaloa, no pudo atender la emergencia desde Culiacán. Más tarde, a través de sus redes sociales, Rocha Moya informó que los enfrentamientos dejaron un saldo de 3 presuntos agresores muertos, un sicario detenido, 7 civiles rescatados y 2 militares heridos. Y importante, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Balaceras nocturnas y 7 asesinados. Durante la madrugada de ese sábado, se dieron enfrentamientos entre civiles armados en la colonia Loma de Rodriguera, por lo que se encontraron vehículos abandonados en la zona. Posteriormente se encontraron 2 cuerpos de personas asesinadas en diferentes puntos de Culiacán. El medio La Capital Noticias de Sinaloa señaló que uno de los cuerpos fue localizado en la carretera Costerita a las 5:20 de la mañana. La víctima, un hombre robusto, presentaba huellas de tortura y heridas visibles. Apenas una hora más tarde, a las 6:30 de la mañana, otro cuerpo fue localizado en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la caseta de cobro, en la sindicatura de Quilá. Este hombre, también de complexión robusta, yacía boca arriba con un sombrero clavado en el rostro y presentaba impactos de bala en varias partes del cuerpo. Por la tarde, fueron encontrados 5 cuerpos maniatados al norte de Culiacán, en una zona donde anteriormente ya habían arrojado otros 5 cadáveres. A las víctimas les colocaron sombreros. Alrededor de las 4 de la tarde, un enfrentamiento entre civiles armados en la zona de Tres Ríos, al norte de Culiacán, derivó en un choque con efectivos del ejército mexicano. La balacera se extendió a zonas habitacionales y a la plaza comercial Cuatro Ríos, a la que ingresaron los militares en busca de civiles armados, provocando pánico entre la gente que se encontraba disfrutando el día de asueto. Durante los momentos más críticos, las cuentas oficiales del gobierno de Sinaloa no emitieron alertas sobre la situación. Fue hasta poco antes de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, que el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer un reporte oficial sobre lo sucedido. Según el mandatario estatal, en las inmediaciones de Tres Ríos, elementos de la policía municipal fueron agredidos por civiles armados. De inmediato, se implementó un operativo con las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno para tratar de detener a los presuntos responsables. Los presuntos sicarios ingresaron a un inmueble para refugiarse,
por lo que fue necesario que las fuerzas especiales del ejército mexicano intervinieran para rescatar y evacuar a 7 civiles ajenos a los hechos, 6 de ellos adultos y un bebé. Durante la acción, los militares abatieron a 3 civiles armados y detuvieron a uno más, mientras que 2 elementos del ejército resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Previo a que se conocieran todos los hechos de violencia, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa posteó una imagen para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Pérdidas de miles de millones de pesos en Sinaloa. De acuerdo con la senadora Paloma Sánchez, las pérdidas económicas registradas por los enfrentamientos entre civiles armados en Sinaloa en las últimas 2 semanas es de 5,000 millones de pesos, cerca de 257 millones. Las autoridades han informado de por lo menos 30 enfrentamientos con el crimen organizado, la incautación de más de un centenar de armas de fuego, 75 vehículos y más de 40 detenciones. Por el momento, los enfrentamientos se atribuyen a 2 facciones del cártel de Sinaloa, la de Los Chapitos, comandada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la que corresponde a Ismael El Mayo Zambada, quien fue detenido el 25 de julio pasado, supuestamente luego de haber sido traicionado por los propios Chapitos. Entre los arrestos destacan el de Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como El Pidgey, presunto líder de sicarios relacionado con la facción de los Chapitos o la Chapiza. Tan solo el fin de semana pasado, hubo un enfrentamiento entre policías civiles, fuerzas armadas y presuntos integrantes del crimen organizado que resultó en 2 militares heridos, 3 supuestos criminales abatidos y otro más capturado. El sábado pasado, autoridades confirmaron el despliegue de 600 nuevos elementos militares para reforzar las acciones operativas y de disuasión de la violencia en la zona de los conflictos, mismos que se sumaron a una plantilla de 1,600 elementos castrenses que ya se encontraban en Sinaloa. En el último año, han caído al menos 2 importantes referentes del brazo armado de Los Chapitos en Sinaloa, mientras aumentan las tensiones con el grupo de Ismael Mayo Zambada. La ola de violencia en Sinaloa ha dejado como resultado la detención de uno de los principales operadores de seguridad de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Hablamos de Mario Alexander Nen, alias El Pidgey, quien ya fue trasladado a la Ciudad de México. Además, el 21 de septiembre, las autoridades intentaron detener a Humberto Figueroa el 27, otro de los principales mandos de seguridad de los Chapitos, aunque fracasaron en el intento y el narcotraficante, por el que Estados Unidos ofrece $1 millón, escapó por una alcantarilla. A casi 2 meses de la detención de Ismael El Mayo Zambada, la violencia continúa en Sinaloa. Esto mientras la versión es sobre una supuesta traición de Los Chapitos para llevar al legendario narcotraficante a Estados Unidos en contra de su voluntad es presentada por las autoridades. En paralelo, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, estaría negociando ser parte de la lista de testigos protegidos, y aunque Estados Unidos no prevé liberarlo, las acusaciones sobre un acuerdo entre los Chapitos y las autoridades continúan, al grado de que el embajador Ken Salazar tuvo que salir a desmentir dicho tema. Mientras, en Sinaloa continúan los enfrentamientos entre civiles armados y autoridades, aún sin designar cuál es el motivo. Sin embargo, los principales brazos de seguridad de los Chapitos se han visto comprometidos con los enfrentamientos. La caída del Pidgey es un golpe más a la estructura del cártel, que en un lapso de menos de 2 años perdió a Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, 2 de los hijos del Chapo. ¿Qué operadores de seguridad de los Chapitos han sido detenidos? La facción del cártel de Sinaloa encabezada por los Chapitos ha perdido en 2 años a 2 de sus principales operadores de seguridad, Néstor Isidro Pérez El Nini. Durante años, El Nini fue el principal encargado de la seguridad de los Chapitos y llegó al cártel con la intención de ganar terreno en la disputa con otros grupos armados. Fue arrestado en noviembre del año pasado, luego de ser el referente del brazo armado de esa facción del cártel de Sinaloa, e incluso de participar en eventos importantes para la organización criminal.
Tras el juicio contra El Chapo Guzmán, el Nini se convirtió en uno de los referentes de los enfrentamientos entre los Chapitos y el brazo armado de Ismael El Mayo Zambada. Además, habría estado implicado en el Culiacanazo, ocurrido en octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez y liberado posteriormente tras la escalada de violencia en Sinaloa. Mario Alexander El Pilli. El Pilli es uno de los líderes de seguridad de Los Chapitos, que quedaron tras la detención del Nini. Fue capturado en Sinaloa el pasado jueves 19 de septiembre, durante una serie de enfrentamientos. El operativo ocurrió en la zona de Santa Fe, al norte de Culiacán, y luego de haberse logrado su captura, fue trasladado a la Ciudad de México lo antes posible para evitar que escalara la crisis de violencia en Sinaloa. El Pilli fue parte del brazo armado de Néstor Isidio Pérez, que se conoce como Los Ninis, y luego de años al servicio de los Chapitos, quedó como uno de los referentes de seguridad junto con Humberto Figueroa el 27 o La Perris, quien actualmente podría ser el líder del brazo armado de los Chapitos, y quien debe defender a los hijos del Chapo que aún permanecen libres. Ahora bien, en este contexto de violencia y traiciones, algunos narcotraficantes han optado por mantener una postura neutral, aguardando el desenlace de esta brutal confrontación. De acuerdo con información que ha revelado la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema, uno de los que se ha tratado de alejar del conflicto es José Gil Caro, líder del cártel de Caborca y hermano del conocido narcotraficante Rafael Caro Quintero. Con su base de operaciones en Sonora, Gil Caro ha buscado distanciarse de los conflictos entre los Chapitos y los Zambada, aunque su histórica enemistad con El Mayo Zambada sugiere que eventualmente podría inclinarse hacia el bando de los Chapitos. Otro personaje que se mantiene en esta línea es Óscar Manuel Gastelum Uribe, alias El Músico. Con un sólido control de recursos y rutas de distribución en Guasave y Los Mochis, Sinaloa, El Músico ha jugado un papel significativo en el tráfico de drogas en la región. A pesar de haber hecho negocios con el Chapo Isidro, su ambigüedad respecto a su lealtad en el conflicto lo convierte en un actor clave, cuyas decisiones podrían cambiar el rumbo de la lucha entre los cárteles. Esta información también ha sido confirmada por el diario Milenio. El medio señala que, pese a que en territorios de El Músico se tiraron narcovolantes contra los Chapitos como en Culiacán, este grupo no habría estado detrás de dichas acciones, siendo solo una víctima de la guerra propagandística de la Malliza y los Chapitos para hacer creer que están en un bando. El medio antes citado también señala que el grupo de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, tampoco ha tomado bando por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, como se ha afirmado. Hace semanas Anabel Hernández afirmó que Chapo Isidro, el narcotraficante que es visto como el heredero de lo que quedó de los Beltrán Leiva, se había alineado con la Malliza. Esta información fue secundada por el periodista Joan Grillo, quien contó que el Mayito Flaco se reunió el 2 de septiembre con José Gil Caro Quintero y Fausto Isidro Mesa Flores en Badiraguato para ultimar los planes de guerra. Asimismo, el investigador apuntó que los dos capos acordaron que enviarían sicarios, dinero y armas a el Mayito Flaco. No obstante, de acuerdo con lo publicado con el periodista Carlos Raeb Morales, el Chapo Isidro se mantiene neutral en el conflicto y no han tenido participación. Sin embargo, cabe apuntar que sí se han registrado enfrentamientos en territorios dominados por este personaje. La decisión de estos actores de no alinearse de inmediato con uno de los grupos en conflicto refleja la complejidad del entorno del narcotráfico en México. La guerra por el control del cártel de Sinaloa es violenta y está marcada por antiguas rencillas y traiciones, lo que genera un ambiente de desconfianza. La neutralidad en tiempos de guerra entre cárteles no es solo una cuestión de espera. Es una táctica que puede ofrecer ventajas estratégicas a largo plazo. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este.